Bienvenidos una vez más a Narrativas de Fe y Esperanza. Hoy te presentamos una historia cargada de drama, engaño, traición y consecuencias irreversibles. El capítulo 13 del segundo libro de Samuel. Un relato que nos sumerge en las profundidades del corazón humano, sus pasiones desenfrenadas y los estragos que causa el pecado dentro de una familia. Te invitamos a quedarte hasta el final, porque esta historia no solo es impactante, sino que encierra una poderosa enseñanza para nuestra vida. Si este contenido es de bendición para ti, no olvides darle like, dejar tu comentario, suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y, sobre todo, compartir este vídeo con alguien que necesite escuchar una historia que conmueve el alma y deja una profunda reflexión. Una tragedia en la casa de David. Comenzamos. El deseo prohibido. Todo comenzó con una obsesión. Amnón, el hijo mayor del rey David, tenía el alma perturbada. Día y noche pensaba en su hermana Tamar, hermana por parte de padre, pero hija de otra madre. Tamar era joven, hermosa, recatada, y Amnón la deseaba con una pasión enfermiza. No la amaba, la codiciaba. Su deseo era tan intenso que enfermó. Se sentía abatido, como si su corazón se consumiera lentamente por el fuego del anhelo prohibido. Sabía que no podía hacer nada con Tamar, pues ella era virgen, y además su media hermana. Pero la lujuria no razona, solo arde. Entonces apareció Jonadab, primo de Amnón, astuto y manipulador. Al ver la desesperación del príncipe, le preguntó: ¿Por qué estás tú, hijo del rey, tan decaído cada mañana? ¿Qué te pasa? Y Amnón, sin reservas, le confesó: Estoy enamorado de Tamar, la hermana de mi hermano Absalón. Jonadab, sin temor a Dios ni respeto por lo sagrado, diseñó un plan vil. Acuéstate en la cama y hazte el enfermo. Cuando tu padre venga a verte, dile que permita que Tamar venga y te prepare algo de comer, y que te lo sirva para que al verla, te sientas mejor. Amnón escuchó, y obedeció. Se echó en cama fingiendo enfermedad, y cuando el rey David fue a visitarlo, dijo con voz débil: Por favor, que Tamar venga y me prepare unas tortas aquí mismo, delante de mí, y que me las dé con sus propias manos. David, confiado, no vio la malicia. Mandó llamar a Tamar y le ordenó que fuera a casa de Amnón, a preparar la comida. La joven fue sin sospechar nada. Con inocencia, con ternura de hermana, amasó la harina, preparó las tortas, y las cocinó ante los ojos febriles de su hermano. Amnón la miraba, pero no con amor, sino con deseo descontrolado. Entonces, llegó el momento en que la oscuridad del plan comenzaba a envolverlo todo. Cuando Tamar intentó servirle la comida, Amnón se negó a comer. Luego dijo con voz firme: Que todos salgan de aquí. Y todos se retiraron. Él, ahora solo con Tamar, le dijo: Tráeme la comida al dormitorio y dámela tú misma. Tamar, sin malicia, obedeció. Entró en el dormitorio, llevando la comida. Pero entonces, el monstruo dentro de Amnón despertó. La sujetó con fuerza y le dijo: Ven, acuéstate conmigo, hermana mía. Tamar se estremeció de horror. Su rostro se llenó de terror. Sus palabras fueron un grito desesperado, cargado de dignidad y súplica. No, hermano mío. No me fuerces. Eso no se hace en Israel. No cometas esa infamia. ¿A dónde iría yo con esta deshonra? Y tú, serías considerado un necio en todo Israel. Habla con el rey, tal vez él permita que me cases contigo. Pero Amnón no quiso escucharla. Su lujuria era más fuerte que su conciencia, su deseo más grande que su compasión. Y entonces, la violó. En ese instante, lo que era deseo ardiente, se tornó en odio violento. Amnón sintió un rechazo más grande que el amor que decía tener. La miró con desprecio y le gritó: Levántate y vete. Tamar, todavía temblando, respondió con lágrimas: Echarme ahora es peor que lo que ya me hiciste. Pero Amnón llamó a su sirviente y ordenó: Échala afuera, y cierra la puerta con llave. Y así fue Tamar, deshonrada, herida en cuerpo y alma, salió. Llevaba un vestido largo, como solían usar las hijas vírgenes del rey. Se lo rasgó en señal de vergüenza, se cubrió la cabeza con ceniza, y salió llorando a gritos. Allí comienza la tragedia de una familia marcada por el pecado de uno. El silencio de un padre, la ira de un hermano. Tamar salió de la casa de Amnón con el alma rota,
arrastrando no solo la humillación sino también el peso de un crimen que quedaría impune por un tiempo. Fue entonces que su hermano Absalón, al verla en ese estado, le preguntó con sospecha en los ojos y voz contenida: ¿Ha estado contigo Amnón, tu hermano? Tamar no pudo negarlo. Su mirada hablaba. Su ropa rasgada y su llanto lo confirmaban todo. Entonces Absalón le dijo: «Guarda silencio por ahora, hermana mía. Él es tu hermano. No tomes esto tan a pecho». Pero esas palabras no eran consuelo. Eran un intento por controlar el volcán que comenzaba a rugir en el pecho de Absalón. Tamar quedó desolada, viviendo en casa de su hermano, como una mujer devastada. En aquella cultura, una joven deshonrada perdía toda oportunidad de casarse, de tener un futuro digno. Tamar no solo fue herida, fue condenada al olvido. La noticia llegó al rey David, padre de ambos. Y David se enojó mucho. Pero no hizo nada. No reprendió a Amnón. No lo castigó. No defendió a Tamar. Su ira fue muda, su autoridad ausente. ¿Por qué? ¿Por qué este silencio que dolía más que la violencia? Algunos dicen que David, sabiendo que él mismo había pecado con Betsabé, se sentía moralmente desarmado. ¿Cómo castigar a su hijo por una falta similar a la suya? Otros creen que era su debilidad como padre, su amor mal enfocado. Pero lo cierto es que el rey no actuó, y esa omisión fue el principio de una venganza que se cocinaba en el alma de Absalón. Pasaron 2 años. 2 largos años donde el silencio fue el único juez, y la justicia no asomó su rostro. Pero en el corazón de Absalón el tiempo no sanó, alimentó la ira. Una ira serena por fuera, pero furiosa por dentro. Y entonces, Absalón ideó un plan. Organizó una gran celebración en Baal Hazor, una fiesta de esquileo, una ocasión festiva donde solían celebrarse banquetes familiares. Invitó a todos los hijos del rey. Era una reunión familiar, aparentemente inofensiva. Pero Absalón tenía una intención muy clara. Fue al rey David y le dijo: «Tu siervo está celebrando la esquila de sus ovejas. Quiero invitar al rey y a sus siervos». David, halagado, respondió: «No, hijo mío, no debemos ir todos, para no serte gravosos». Absalón insistió, pero David se negó, aunque le dio su bendición. Entonces Absalón pidió: «Si no vienes tú, por favor, que venga mi hermano Amnón. ¿Por qué ha de ir contigo?». Pero Absalón insistió con tal naturalidad, que David finalmente cedió. Y así, Amnón, el hermano que había violado a Tamar, fue a la fiesta de Absalón, sin saber que estaba caminando hacia una trampa mortal. La sangre clama desde la mesa del festín. La fiesta estaba en su apogeo. Risas, música, copas de vino levantadas, pero en el corazón de Absalón todo era cálculo y rabia contenida. Era el momento que había esperado por 2 años enteros. Cada sonrisa fingida, cada saludo fraternal era solo una fachada. El plan estaba en marcha. Absalón había dado órdenes a sus siervos en secreto. Les dijo: «Cuando vean que el corazón de Amnón esté alegre por el vino y yo les diga: maten a Amnón, entonces mátenlo. No tengan miedo, porque yo se los he ordenado. Sean valientes y resueltos». Los siervos lo sabían, aquella no era una instrucción cualquiera. Era la sentencia que el hermano mayor del rey ejecutaría con mano fría, como quien cobra una deuda de honor manchada con sangre inocente. Y así fue. En medio del banquete, cuando Amnón reía sin saber que su destino estaba sellado, Absalón dio la señal. Los siervos se abalanzaron sobre Amnón, y lo mataron allí mismo, frente a todos los hijos del rey. El banquete se convirtió en un caos. Los príncipes gritaron, se levantaron de sus asientos y montaron en sus mulas. El horror era indescriptible. Aquello que debía ser un día de celebración terminó en una masacre familiar. El miedo los hizo huir, cada uno en una dirección, como ovejas dispersas por el rugido del lobo. Mientras tanto, un rumor corrió hasta el palacio. Un mensajero llegó ante David con una noticia espantosa. Todos los hijos del rey han sido asesinados por Absalón. El corazón de David se detuvo por un instante. El rey rasgó sus vestidos, símbolo de duelo profundo. Se postró en tierra, y todos sus siervos hicieron lo mismo, con los rostros en el suelo, llenos de angustia.
Pero entonces, Jonadab, el mismo que había ideado el plan de Amnón para violar a Tamar, habló nuevamente, ahora con un aire de saber más que los demás. Mi señor, no piense que todos los hijos del rey han muerto. Solo ha muerto Amnón. Absalón tenía esta decisión desde el día que Amnón deshonró a su hermana Tamar. No es como se ha dicho. Los otros príncipes están vivos. Y en efecto, no mucho después, los hijos del rey comenzaron a llegar. Uno a uno, entraron al palacio con sus ropas rasgadas, estremecidos, pálidos y sin palabras. Se postraron llorando amargamente. El rey, al verlos, sintió alivio, pero también una profunda tristeza. Porque aunque sus hijos vivían, la familia real ya no sería la misma. La semilla del pecado había florecido en tragedia. Y Absalón huyó. Se fue a casa de su abuelo materno, Talmai, rey de Gesur. Allí permaneció como exiliado, lejos del rostro del padre que no pudo proteger a Tamar, ni detener a Amnón, ni ahora retener a Absalón. Y David, aún con vida, lloraba todos los días la muerte de su hijo Amnón. Su alma estaba dividida. Era un padre herido por sus errores, un rey que no supo juzgar a tiempo, y ahora un hombre que contemplaba los fragmentos de su hogar quebrado por la falta de justicia. El exilio del hijo, el quebranto del padre. Durante 3 años, Absalón vivió en Gesur, lejos del trono, lejos del juicio, lejos de su padre. No había cartas. No hubo visitas. No se pronunció su nombre en la corte. Era como si Absalón hubiera muerto también, aunque respiraba en tierra extranjera. David, mientras tanto, continuaba su vida como rey, pero su alma estaba desgarrada. El recuerdo de Amnón lo perseguía, y el vacío de Absalón lo entristecía. El silencio entre ambos era un grito que todos en la corte oían, aunque nadie se atreviera a nombrarlo. Pero no todos estaban conformes con esta separación. Joab, el comandante del ejército y cercano colaborador del rey, comenzó a percibir el profundo deseo de David de ver nuevamente a su hijo. Lo notó en su mirada, en su forma de suspirar cuando nadie lo veía, en cómo se alejaba cuando escuchaba risas de jóvenes. David, el rey fuerte en las batallas, estaba vencido por el dolor de padre. Así que Joab urdió un plan para convencer a David de permitir el regreso de Absalón. Contrató a una mujer sabia de Tecoa, y le dio instrucciones para presentarse al rey con una historia inventada. La mujer, vestida de luto, llegó al trono y comenzó a hablar con voz quebrada. «Oh rey, ayúdame, soy viuda y tenía 2 hijos. Ellos se pelearon en el campo y uno mató al otro. Ahora, toda la familia quiere que entregue al que quedó vivo para matarlo también, y así extinguir mi linaje». David, conmovido por el relato, le respondió: «No temas. Yo daré órdenes para que no toquen a tu hijo». Entonces, la mujer, con astucia, cambió el tono y lanzó la verdad disfrazada. «¿Y por qué entonces has hecho algo semejante contra el pueblo de Dios? Has condenado al exilio a tu propio hijo, Absalón, sin permitirle regresar. ¿Has perdonado al hijo de una desconocida, y no harás lo mismo con el tuyo?» David quedó en silencio. Las palabras de la mujer eran un espejo que lo enfrentaba con su contradicción. «¿Acaso Joab está detrás de esto?», preguntó el rey, reconociendo la estrategia. La mujer sonrió ligeramente. «Así es, mi señor el rey». David entonces mandó llamar a Joab, y le dijo: «Ve y trae de vuelta a Absalón». Joab, agradecido por haber logrado su objetivo, partió de inmediato hacia Gesur. Absalón, después de 3 largos años, volvió a Jerusalén. Pero el regreso no fue completo. David dio una orden tajante: «Puede volver a la ciudad, pero no debe presentarse ante mí. No quiero verlo». La puerta del perdón estaba entreabierta, pero la reconciliación no había llegado. Absalón vivió 2 años más en Jerusalén sin ver el rostro de su padre. 5 años de silencio acumulado entre ambos. Y ese silencio estaba fermentando algo peligroso en el corazón de Absalón. Porque Absalón no era un hombre cualquiera. Era apuesto, carismático, valiente, y tenía la ambición encendida por el abandono. El precio del silencio y la enseñanza eterna. Absalón estaba en Jerusalén, pero no en paz. La ciudad le ofrecía calles conocidas, pero no el rostro de su padre. 2 años más de espera, de orgullo herido, de distancias no sanadas. Y entonces,
Absalón hizo algo que revela lo que se estaba gestando en su alma. Mandó llamar a Joab para que intercediera ante el rey y le consiguiera audiencia con David. Pero Joab no respondió. Una vez, 2 veces, y nada. Así que Absalón, con su estilo decidido y radical, envió un mensaje diferente. Vayan y prendan fuego al campo de cebada de Joab. Los siervos obedecieron. Las llamas se alzaron. El mensaje fue claro: hazme caso o enfrentarás las consecuencias. Joab vino enfadado. ¿Por qué prendiste fuego a mi campo? Absalón respondió sin rodeos. Te llamé para pedirte que hablaras con el rey. Si he de estar aquí sin verle el rostro, mejor me habría quedado en Gesur. Si soy culpable, que me mate. Pero no quiero seguir viviendo como un fantasma. Joab comprendió entonces que era hora. Fue al rey David y habló en favor de Absalón. Finalmente, el rey consintió. Absalón fue llamado a la presencia de su padre, después de 5 largos años. Cuando entró, se inclinó rostro en tierra ante el rey. Era un gesto de respeto, pero también de súplica. Y David lo besó. Ese beso era más que una expresión de afecto. Era el símbolo de una reconciliación superficial, pero no profunda. Porque aunque el padre y el hijo se volvieron a ver, el corazón de Absalón ya no era el mismo. Y lo que vendría en los próximos capítulos, la rebelión, la guerra, la ruina, encontraría su raíz en todo lo que hemos narrado hoy. Cuando la justicia se retrasa, el pecado engendra más pecado. El capítulo 13 de Segunda de Samuel nos ofrece una advertencia dolorosa pero necesaria. Amnón pecó con crueldad, pero no fue juzgado. David, aunque se enojó, guardó silencio, y ese silencio se volvió cómplice. Tamar, la víctima, quedó olvidada en casa de su hermano, símbolo de tantas voces calladas en medio de la injusticia. Absalón esperó justicia, y al no verla, se convirtió en vengador, pero su sed de justicia se transformó en ambición. Y al final, la familia de David, marcada por el pecado del pasado, sufrió las consecuencias que nadie quiso enfrentar a tiempo. Esta historia nos muestra que el pecado no tratado contamina generaciones. Que el silencio del liderazgo puede ser tan destructivo como el pecado mismo. Que la falta de corrección a tiempo abre la puerta al caos. Y que perdonar sin sanar, reconciliarse sin arrepentimiento, es como vendar una herida infectada. Tarde o temprano, el veneno saldrá. Gracias por acompañarnos en esta poderosa narración de Segunda de Samuel 13. Si esta historia te ha impactado, te invito a que le des like al vídeo, comentes abajo qué enseñanza te deja, y que te suscribas al canal Narrativas de Fe y Esperanza para seguir recibiendo estas profundas historias bíblicas narradas con corazón y verdad. Activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas publicaciones, y comparte este relato con otros, porque la palabra de Dios, aún en sus capítulos más duros, nos transforma y nos llama a reflexionar. Hasta la próxima narración. Que el Señor te bendiga y te guarde.